Hoy vamos a meternos de lleno con una de las pastillas más famosas del mundo. Sí, esa pequeña píldora azul que generó toda una revolución. Pero, ¿qué pensaríamos si descubrimos que su origen fue un completo accidente? Un fascinante y muy afortunado golpe de suerte científico. Esa es la gran pregunta, claro. ¿Cómo es posible que un medicamento para el corazón, que de hecho se consideraba un fracaso, acabe convirtiéndose en un fenómeno mundial? Pues la respuesta es una historia increíble de ciencia, de mucho azar y sobre todo de un efecto secundario que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Para entenderlo, tenemos que viajar a los años 80, a los laboratorios de la farmacéutica Pfizer. Y que quede claro desde el principio, los científicos no estaban buscando una solución para la disfunción eréctil, para nada. Su objetivo, su único objetivo, era el corazón. El plan, sobre el papel, parecía sencillo: usar un nuevo compuesto llamado sildenafilo para relajar los vasos sanguíneos del corazón y tratar la angina de pecho. Pero bueno, llegan los años 90, empiezan los ensayos clínicos y un chasco total. No aliviaba el dolor de pecho como se esperaba. El proyecto estaba a punto de meterse en un cajón hasta que los voluntarios empezaron a notar algo. Y aquí está el giro de guión, la frase que lo cambió absolutamente todo. Los hombres que participaban en el estudio empezaron a reportar este efecto secundario curioso: erecciones más firmes y duraderas. Resulta que el sildenafilo no hacía gran cosa por el flujo sanguíneo del corazón, pero, madre mía, sí que lo hacía, y de qué manera, en otra parte del cuerpo. Pfizer, en una decisión que fue brillante, no tiró el proyecto a la basura, no, lo reinventó. Acababan de tropezar con una mina de oro. Muy bien, ya tenemos la historia. Ahora vamos a la ciencia. ¿Cómo funciona exactamente esta píldora a nivel molecular? Porque el mecanismo, la verdad, es sorprendentemente elegante. El sildenafilo pertenece a una familia de fármacos que se conoce como inhibidores de la PDE5. No hace falta quedarse con el nombre completo: fosfodiesterasa tipo 5. Lo importante es entender qué hace esa enzima, la PDE5. Pensemos en ella como si fuera una especie de interruptor de apagado que tenemos en el cuerpo. A ver, sigamos los pasos que vemos aquí. Todo empieza con una señal, el punto 1, que libera un mensajero. Este mensajero lo que hace es relajar los vasos sanguíneos para que entre la sangre, y eso es el punto 2. Ahora, aquí es donde entra en juego nuestra enzima, la PD5. Imaginemos que es un guardián muy estricto cuya única misión es cerrar esa puerta y detener el proceso. ¿Y qué hace el sildenafilo? Algo muy simple: distrae a ese guardián, lo bloquea, impidiendo que cierre la puerta. El resultado es que la puerta se queda abierta más tiempo, el flujo sanguíneo se mantiene y la erección es más firme y duradera. Claro, el exitazo del sildenafilo abrió la veda a otros fármacos de la misma familia. Y esto es muy importante porque significa que ahora hay más opciones y cada una tiene sus propias características. Esto permite adaptar mucho mejor el tratamiento a cada persona. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Si nos fijamos en el inicio, casi todos tardan alrededor de 1 hora en hacer efecto, pero ojo, el lavanafilo es el más rápido con diferencia. Ahora, la gran diferencia está en la duración. La mayoría se mueven en las 4 o 5 horas, pero fijaos en el tadalafilo, hasta 36 horas. Y un último factor que es clave: la comida. Una comida con mucha grasa retrasa el efecto del sildenafilo y el vardenafilo, pero no afecta para nada al tadalafilo. Precisamente por esa enorme ventana de efectividad, al tadalafilo se le ha puesto un apodo muy gráfico: la píldora del fin de semana. Porque claro, ofrece una espontaneidad que los otros no pueden igualar. De hecho, incluso permite un tratamiento diario con dosis muy bajas, lo que elimina por completo la necesidad de planificar cuándo tomar la pastilla. Y parece que esa flexibilidad es lo que más se valora. En un estudio que los comparó cara a cara, se les preguntó a los pacientes cuál preferían después de haber probado los dos. Y los resultados, pues, hablan por sí solos. 2/3 se decantaron por el tadalafilo, seguramente por esa mayor duración y la libertad que da. Y ahora llegamos a una parte que es crucial: la seguridad. Porque aunque estos fármacos son seguros para millones de personas, no dejan de ser medicamentos potentes. Y hay riesgos y reglas que es absolutamente vital conocer. Algunas, de hecho, son innegociables. Esta es la regla de oro, la más importante de todas, y no admite ni una sola excepción. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben combinar estos fármacos con los medicamentos llamados nitratos. Son los que se suelen recetar para el dolor de pecho.
El motivo es simple y a la vez extremadamente grave. Ambos tipos de fármacos, los inhibidores de la PDE5 y los nitratos, dilatan los vasos sanguíneos. Si se toman juntos, el efecto se multiplica provocando que la presión arterial caiga en picado a niveles peligrosísimos. Esta interacción puede ser fatal. Y por cierto, la prohibición también se aplica a los poppers, que llevan el mismo tipo de compuesto. La lista de contraindicaciones es muy clara. Personas con problemas serios de corazón o de hígado, quienes hayan sufrido un infarto o un ictus recientemente o con ciertas enfermedades oculares hereditarias, no deben tomarlos. Por eso, la consulta médica es, imprescindible. Bien, pasemos a los efectos secundarios más comunes. La mayoría, hay que decir, son leves y temporales. El más habitual, con diferencia, es el dolor de cabeza. Luego le siguen el enrojecimiento de la cara, la indigestión o la congestión nasal. Y aquí la dosis es clave. La máxima que se recomienda es de 100 miligramos. Superar esta dosis o tomarla sin que un médico lo supervise se ha relacionado con un riesgo mayor de un efecto secundario muy concreto y bastante serio: problemas en la visión. La advertencia de los oftalmólogos es contundente. Dicen que a dosis altas este medicamento puede tener efectos duraderos en la visión. Aquí el principio de más no es mejor es una regla de oro. Altas concentraciones del fármaco pueden, literalmente, dañar la retina de forma permanente. Y para terminar con la seguridad, hay síntomas que, aunque son muy raros, son emergencias médicas y requieren atención inmediata. Una erección que dure más de 4 horas, lo que se llama priapismo, o una pérdida repentina de visión, o dolor en el pecho. Ante cualquiera de estos síntomas, hay que buscar ayuda médica al instante. Y para ir terminando, vamos a ver cómo esta historia cierra el círculo de una forma maravillosa. Volvemos al principio, a ese fármaco que se diseñó para el corazón y que, en teoría, había fracasado. Porque, de una forma casi poética, resulta que el mecanismo de acción, que no era lo bastante bueno para la angina de pecho, encontró su verdadera vocación en otro lugar, que al final no estaba tan lejos. Y este es el giro final. Hoy en día, el sildenafilo también es un tratamiento vital para la hipertensión pulmonar, una enfermedad muy grave que afecta precisamente a la presión en las arterias de los pulmones y del corazón. Así que al final, ese fármaco que se inventó para el corazón acabó siendo también un fármaco para el corazón. La historia del sildenafilo es un recordatorio perfecto de que, en la ciencia, a veces los mayores avances se encuentran donde menos te lo esperas, en un fracaso, en un efecto secundario, en un simple accidente. Y nos deja con una pregunta en el aire: ¿cuál será el próximo gran descubrimiento accidental?